Tenemos tribuna, tenemos la popular allá arriba. Bueno, compañeros, un gusto estar acá nuevamente en La Plata. Nos tocó una noche fresquita, así que vamos a tratar de no ser muy largos. Hemos hecho una serie de plenarios a partir de los 50 años del aniversario de la masacre, del fusilamiento de los compañeros de Trelew en distintas provincias del interior y también en el Gran Buenos Aires. Y la impresión que uno se lleva es que hay un nivel de militancia muy importante en nuestro país. Y además un nivel de participación de la juventud también muy importante. Y si lo comparamos con la década del 70, pasaron 50 años, se pueden dar cuenta que estamos un poquito pasados en tiempo, ¿no? Yo cuando era más joven, algunos ya me han escuchado esta anécdota, en una reunión decía ya por la década del 70, más precisamente en el 72 decía, ¿dónde está el viejo que no vino a la reunión de los grupos de nuestros, de los compañeros? El viejo era Osvaldo Cambiaso, un compañero que cayó en combate, fue detenido, ingeniero químico de la Universidad Nacional del Litoral, y en ese momento el viejo tenía 32 años. 32 años. Bueno, de Trelew pasaron 50 años, ¿no? De democracia ya llevamos 38 años. Es como que se nos ha estirado el tiempo como un chicle, ¿no? Y acá estamos. Estamos en una coyuntura difícil, con muchas preguntas, con búsquedas de respuestas, y que creo que son comunes a toda la militancia. Y cuando digo militancia, obviamente nos incluimos nosotros, los compañeros que decían acá de lo que podemos llamar los compañeros de la década del 70, de todas las organizaciones revolucionarias, armadas y no armadas, de esos hace 50 y pico de años atrás. Y en esas dudas, cuando estuvimos ahora en la Universidad de Rawson y en un colegio secundario, dando un debate con los chicos del colegio secundario, uno de los pibes se levanta y dice, mirá, quería hacerte una pregunta porque estoy un poco decepcionado con la política, con la situación política. Veo que algunos de nuestros amigos o hermanos se plantean o ven una Argentina sin futuro y se plantean el tema de buscar un futuro afuera del país. Y no encuentro la forma de resolver y de salir de la situación que hoy tenemos. Entonces le decía, mirá, no te preocupes porque te llevo más o menos unos 50 años, yo tengo la misma duda que tenés vos. Es lo que estamos tratando de resolver de hace muchos años en la lucha, ¿no? Y cuando veo esta frase que dice acá, que pusieron en la camiseta los compañeros, luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse, y así hasta que se acabe la vida, ese es nuestro destino. Creo que es el destino de los compañeros que se plantean transformar la realidad. Por eso hoy nosotros seguimos con ese igual ánimo, con ese mismo espíritu y también con esa misma fuerza. Por eso le digo a los jóvenes, cuando íbamos allá al Lago Escondido, ustedes saben que ahí hay un atorrante inglés, John Lewis, colaborador con los ingleses en la guerra de Malvinas, que tiene un territorio que no puede comprar, que no pudo comprar, que no debería haber comprado, que lo compró con un testaferro, que es zona de fronteras, del lado de la cordillera, y que tiene además un aeropuerto del lado del Atlántico, un aeropuerto privado, y que el gobierno provincial se lo permite además. Nosotros le hicimos 6 marchas y este año le vamos a hacer la 7ª marcha. Bueno, estos episodios que ocurren y que uno tiene que seguir constantemente visualizándolos, señalándolos, es lo que decía aquel compañero de identificar al enemigo, a los responsables de lo que nos está sucediendo. Y la pregunta que hacía este compañero del secundario, 16 años tenía, es esto que decimos que si nosotros no identificamos al verdadero enemigo, al verdadero causante de la situación que tiene nuestro pueblo, un país enormemente rico, es como tirar
trompadas al aire, no sabemos a quién le estamos pegando. O en algunos casos, algunos de los viejos que estamos acá, de la década del 70, que vivimos el periodo del año 73 al 75, un periodo democrático álgido, todavía en debate, en discusión, la pérdida del enemigo principal, del causante de esa realidad, nos llevó hasta un enfrentamiento interno. Y pongo este tema porque esa experiencia es muy importante recordarla, revisarla, revivirla, y no porque el tema pase porque se tienen que hacer la autocrítica y todos estos temas recurrentes que nos tratan de estigmatizar, sino para buscar los aciertos, que hubo mucho, porque insisto que nos persiguen por los aciertos, no por los errores. Los errores son importantes, pero nos persiguen fundamentalmente por los aciertos de esa generación, y nos estigmatizan por ese tema. Entonces, hoy en la coyuntura, y les voy a decir que estamos además muy orgullosos que nos identifiquen como enemigo principal eso que llamamos los grupos económicos diversificados y concentrados de la oligarquía argentina aliadas al imperialismo. Ese es el enemigo, esos son los responsables de hace muchos años por la cual la situación de nuestro país se encuentra en el nivel que se encuentra. Y recordando esa etapa del año 72-73, cuando nosotros peleamos contra dos procesos, dos dictaduras militares, del 66 al 73 y del 76 al 83. Fíjense, 6 años de dictaduras militares duraron en Argentina. Poco, porque si uno mira lo que pasó del lado chileno con Pinochet, que logró constituir hasta una constitución todavía hoy vigente, que es el debate en la situación chilena, más de 12, 14 años, y si uno mira la situación de Bolivia, lo mismo. En Argentina nunca duraron, y Brasil ni hablar. Brasil ni hablar. En la Argentina no pudieron durar más de 6 años, y eso se debe a la resistencia y la lucha de nuestro pueblo. Y muchos compañeros que pelearon cuando nosotros éramos niños, los viejos de la resistencia después del golpe de la revolución fusiladora de Aramburu y Rojas en 1955. Entonces, cuando uno ve la situación después de 38 años de democracia, y ve cuando, para atrás, 50 años atrás, cuando uno militaba siendo joven, teníamos un 4 o un 8% de pobreza. Un 4 o un 8% de pobreza. Y nosotros nos indignábamos por la situación de la pobreza en la Argentina. Hoy, 38 años de democracia, tenemos 43, 37. Ahora hay que ver las nuevas cifras con el proceso económico que tenemos, seguramente va a ser más todavía, pero un 40%, pongamos una cifra redonda, de pobreza, después de 38 años de democracia, después de pelear contra dos dictaduras militares. Entonces nos tenemos que cuestionar o interpelar. Esta no es la democracia por la cual peleamos y tenemos 30.000 compañeros desaparecidos. Y no es que digamos que hay que armar una organización armada, estamos planteando, queremos profundizar este proceso democrático en la Argentina. Y es necesario profundizar este proceso democrático en la Argentina, y más en la situación actual. Y ahí volvemos al mismo tema. ¿Dónde están los responsables de lo que nos está pasando en la Argentina? Y hoy en la coyuntura nosotros lo identificamos en una consigna que es: los endeudadores del país, los fugadores de los recursos del país y los formadores o remarcadores de los precios. Y cuando uno identifica en esos tres casilleros, para ser un poquito esquemático, quiénes son, y ahí vamos acomodando las 9, 10 empresas de capital monopólico concentrado en la Argentina. Y no hay forma de errarle. Son los mismos responsables siempre. Y cuando uno discute cómo actúa frente a eso, cómo nos movilizamos frente a esos responsables, cómo nos organizamos para cambiar esa relación de fuerza, y ahí hay en lo económico 5 variables muy claras, que es el tema del salario, que es el tema de las jubilaciones, que es el tema del proceso inflacionario que nos come, nos devora a nuestro pueblo y que les permite enormes ganancias al capital concentrado, que es el tema de las tasas de interés y que es el tema de las tarifas. Si uno agarra esos 5 temas
y desarrolla lo que llamábamos nosotros en nuestra época las políticas de poder, bueno, ¿cómo peleamos contra los remarcadores de precio? Vamos a Plaza de Mayo, lo puteamos a Alberto, puteamos al gobierno nacional, eso en el 73 y 75 lo hicimos algunas veces. No, vamos a la Copal, donde está la cueva de estas 9 o 10 empresas centrales. Ahí hay que ir y plantear un plan de lucha para identificarlos claramente, porque son los que se benefician, son los que endeudaron, son los que fugan y son los que remarcan los precios y generan todo este proceso inflacionario. ¿Se acuerdan del 2001 de la crisis económica con el tema de las tarifas? ¿A dónde íbamos? A Edesur, Edenor. Recuerdo que se atrincheraban, ponían vallas, ponían persianas metálicas, se las pintábamos y peleábamos las tarifas de luz con esas empresas. Bueno, cuando planteamos que hay que identificar en la acción y en la organización a los responsables, es esa direccionalidad. Y cuando planteamos las tasas de interés, uno de los elementos en la economía muy importantes en el tema de, además de los precios, de generar este proceso inflacionario, acá también, ¿dónde están los responsables? En lo que llamamos la financiarización de la economía, en este neoliberalismo que genera que la variable financiera del capital pasa a ser lo central de la economía argentina. Entonces la timba y las tasas de interés pasa a ser la moneda que se enriquecen y concentran el capital. Y se va al carajo la relación entre capital y trabajo. Capital sigue creciendo, el trabajo sigue bajando. Y eso explica que tengamos salarios cada vez más bajos. Y los vamos a seguir teniendo si no modificamos eso. Entonces, cuando uno ve que hay todavía cerca de más de 300 leyes de la época de Martínez Dios, leyes económicas, leyes financieras que cambiaron la estructura y la matriz productiva en la Argentina, entre ellas una principal, ¿no? La Ley de Entidades Financieras, la madre central de la Ley de Entidades Financieras. Bueno, eso generó la situación y la crisis económica que hoy tenemos, que un país enormemente rico, que genera con su trabajo una enorme cantidad de dólares, no tenga dólares, como dicen hoy en el Banco Central. Y lamentablemente tenemos todavía un presidente del Banco Central, este señor Pese, que se supone que es el ángel guardián de nuestras reservas económicas. En un momento de estos 3 años ha sido récord el ingreso de dólares en la Argentina y resulta que no quedan dólares. O entonces es ineficiencia de ese funcionario o es complicidad. Yo creo que es más complicidad que ineficiencia. Y todavía lo tenemos vigente. Y lamentablemente no solo eso, sino que la encargada, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, esta Georgieva, lo felicita al presidente del Banco Central por su gestión. Entonces hay una complicidad evidente porque la Argentina no solo exporta soja, exporta dólares. Bueno, estos debates en el tema de la política económica son centrales. ¿Por qué? Porque hoy en la coyuntura concreta, además de identificar al enemigo central, nos ocurre que nos encontramos con un nivel de violencia como ha sido el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, este magnicidio por suerte frustrado, que aparece como si fueran loquitos sueltos o lobos sueltos. Después parece que el lobo tenía una pequeña manada, pero ahí se quedaba, era un lobo con una pequeña manada. Ahora resulta después que los abogados son funcionarios del PRO, resulta que los abogados están en la Comisión de Inteligencia del bloque del PRO, en el Senado, resulta que los abogados además son asesores de la Embajada Americana, y vieron que ahora está muy de moda visitar la Embajada Americana, ¿no? Me parece que nos agarró una especie de fiebre menemista tardía. Ahora ir a la Embajada Americana parece que te dan el carnet de honorabilidad, pero lo está haciendo el movimiento obrero, que es lo más lamentable. Además, y lo están haciendo algunos compañeros muy cercanos a nuestra historia y a nuestra organización. Y el tema aparece en el magnicidio, el tema económico. Parece que este carpintero de YouTube, que aprendió por YouTube rápidamente en un curso acelerado, antes en la época nuestra eran las academias Pitman, ¿no? Bueno, ahora YouTube parece que te enseña todo y vos podés ser carpintero, ingeniero, abogado, en un curso muy rápidamente. Y viene
Nicky Caputo, y te contrata seguramente con unos cuantos millones de pesos para hacer la carpintería de una de sus empresas. Y el tipo tiene un clavo, un martillo y unos cuantos serruchos como herramienta. Entonces, no nos podemos tragar que esto es simplemente un lobo con su manada. Y este nivel de violencia, ¿cuál es el origen? ¿Es el discurso del odio, como dicen solamente? La dictadura militar nos intentaba desarmarnos, quitarnos la voluntad de lucha a través del terror. Por eso la tortura salvaje, por eso exterminaron, diezmaron nuestras familias, por eso hicieron todo esto que ya conocemos sobradamente y que no hace falta hacer mucha referencia. El terror era la política. Uno se acercaba a los compañeros y sabía que venían todas las gorras, las azules, las verdes, hasta los carteros teníamos miedo, de todo aquel que tuviera gorras. Hoy las gorras están popularizadas, digamos, pero en ese momento no. ¿Y qué intentan poner ahora a ese terror? El miedo y el odio como consigna. Ya lo ejercitaron después en la época de la desestabilización y del golpe militar de 1945 a 1955. Recuerden, los que estudiaron historia, los carteles de Unión Cívica Radical que decían "Viva el cáncer". Bueno, hoy tenemos carteles con Cristina Fernández de Kirchner que dice "asesina". O sea, repiten la misma metodología. No hay nada nuevo que descubrir. Repiten la misma metodología. Por eso el compañero acá, cuando recordaba que somos nosotros, somos nacionalistas, populares, revolucionarios, histórica, ideológicamente hace muchos años, y lo seguimos diciendo, y lo seguimos haciendo. Entonces, volviendo al tema de interpelar la democracia, porque no nos sentimos satisfechos con esta democracia, y menos nos sentimos satisfechos con acciones de nuestro gobierno, donde no estamos cumpliendo el contrato electoral por el cual votamos para sacarnos el macrismo de encima. Y no es que nos transformemos en opositores, y no es tampoco que repitamos errores del pasado, como decía en el 73-75, que entramos en un enfrentamiento entre nosotros que dividió el campo popular. Pero compañeros, le tenemos que buscar la vuelta. Tenemos que encontrar la vuelta de hacer política y cambiar esta situación. Tenemos que encontrar la vuelta que este gobierno responda, organice y convoque a nuestro pueblo. Esa es la búsqueda, esa es la necesidad de encontrar las respuestas a esos interrogantes. Y entonces hay dos preguntas: ¿qué hacer y cómo hacerlo? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Entonces muchos de nosotros tenemos claro, primero, la necesidad de tener un programa. Y cuando decimos Nacionalismo Popular Revolucionario, estamos hablando de un programa bastante claro, que recoge la historia, lo mejor de la historia del movimiento popular. Si nosotros no tenemos control del comercio exterior, ¿cómo carajo vamos a controlar la economía de la Argentina? Si nosotros no tenemos un presidente de un banco central que evite la fuga de capital, ¿cómo carajo vamos a resolver el tema de tener los dólares necesarios para la importación? Si nosotros no tenemos el transporte de nuestras exportaciones, lo que era ELMA en su momento, ¿cómo carajo vamos a poder garantizar que la parte del león de las exportaciones se quede para los argentinos? Entonces, esos son temas que son recurrentes y que no son teóricos para los argentinos, porque ya lo hicimos hace muchos años. A eso que Macri dice, la culpa de la Argentina son los 77 años del peronismo, y eso, hasta que no lo rompamos, no quebremos esa columna vertebral central, el país no puede cambiar. Claro, el país para ellos, para un sector minoritario de esos grupos económicos diversificados, concentrados de la oligarquía argentina, aliados al imperialismo. Eso es lo que ellos intentan hacer. Por eso dicen que ahora no van a demorar 100 días si ganan las elecciones. Lo van a hacer en menos de 100 horas. Y cuando hablan de esto, y vemos que ya los equipos técnicos del PRO, esta abogada que formó las empresas, este movimiento empresario antibloqueo, movimiento empresario antibloqueo, ¿en qué se especializan? En que cuando hay un conflicto sindical de nuestros trabajadores que tienen que pelear por el tema de los precios y la situación del salario, obviamente, pasan por encima de la mediación obligatoria del Ministerio de Trabajo y encajan
la denuncia penal para la justicia federal. Y empieza el Comodoro Pro, la justicia, y los compañeros que pelean sindicalmente ahora están acusados de asociación ilícita. Ya no les bastó con la prisión preventiva, ahora es asociación ilícita. Es decir, están preparando para las condiciones de lo que ellos creen que pueden llegar a ser en el 2023. Y cuando este compañero de secundario me decía, tengo estas dudas, es que cuando uno ve un gobierno que está flojo, que no toma la iniciativa, con un poder ejecutivo que no tiene la capacidad ni la decisión del poder ejecutivo, y venimos de 4 años de macrismo, donde este atorrante avasallaba con todo, absolutamente con todo, genera y muchos funcionarios no funcionan, y además te dicen no es posible, esto no es posible, por la correlación de fuerza, fíjate, es lo que podemos hacer en este momento. Viene el posibilismo como teoría y como fundamento de la inacción del Poder Ejecutivo, que genera en todos nosotros el conformismo. Entonces ahora nos tenemos que conformar con situaciones que realmente son insostenibles. Así como nos conformamos que hay compañeros que viven en la calle, en nuestra hermosa capital. Acá los compañeros decían, tenemos un casco hermoso en La Plata, pero si nos vamos hacia los barrios, vemos otro en La Plata. Y eso también lleva muchos años para que lo sigamos soportando y no lo podamos cambiar. Entonces, en esa situación, cuando se generan estas realidades, la militancia llega a un conformismo a explicar lo inexplicable, y terminamos en la visita a la Embajada de Estados Unidos con el embajador. Eso es la realidad que nosotros no podemos ni debemos permitir. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Acá, el tema de la correlación de fuerza es un tema que ya se ha discutido bastante. Yo siempre he puesto como ejemplo, y aproveché los 50 años de Trelew, ustedes saben que nos fugamos de la cárcel de máxima seguridad, allá por el 15 de agosto de 1972, hace 50 años. Si nosotros medíamos la correlación de fuerza, en ese momento, había 6 pabellones, estábamos en el último pabellón. Había más de 50 hombres armados en la cárcel, en la custodia externa de la cárcel, más los guardias cárceles internos, los yuga internos. Yo digo yuga, pero alguno que ha pasado por ahí debe saber identificar a qué me refiero. Los guardias cárcel desarmados de adentro de la cárcel. Y tenía una dotación de más de 80 hombres externos de refuerzo por las dudas. Y la dictadura militar en ese momento había reforzado la Marina y las tropas de infantería de la Marina. Y habían reforzado la Policía Federal, y habían reforzado la Gendarmería y el 5º Cuerpo de Ejército. Estamos hablando de Trelew, en el medio de la Patagonia Argentina. Y si medíamos la correlación de fuerza, ¿cómo se nos ocurre fugarnos? Imposible. Entonces ustedes se acuerdan que en nuestra década nos acusaban de foquistas. Nosotros éramos enormes foquistas. Éramos unos pibes desesperados que solo el principio de la acción los nublaba y esa era la única salida. No tenían casi ideología, no tenían propuestas de país, toda una sarta de mentiras sacadas de los contextos para tratar, digamos, de generar una gran mentira o esconder el debate más profundo. Esconder eso que decimos de la memoria de la lucha de nuestro pueblo. Bueno, la correlación de fuerzas se cambia con el principio de acción. Nosotros decimos, ¿por qué dejamos de avanzar en el decreto para recuperar Vicentín? Vean, si hubiéramos recuperado Vicentín para el tema de los precios, tendríamos una empresa líder para poder controlar por lo menos el precio del aceite y el precio internacional de la soja. Y además hubiéramos impedido lo último que pasó con Vicentín. ¿Se acuerdan que unas cuantas toneladas de cocaína de contrabando salieran de narcotráfico vinculados con esas empresas que manejan los puertos y nuestros ríos? Son soberanos ellos, no nosotros los argentinos. Entonces, hoy decimos tenemos el puerto de Quequén, que también se vence la concesión ahora en noviembre. Quiere decir que con un decreto, una firma, la lapicera, está de moda la lapicera, ¿no? La lapicera, recuperamos nada menos que un puerto cerealero que manda al exterior el 30% de la cosecha argentina. Imagínense la cantidad de plata y la cantidad de dólares que entraría.
Entonces, cuando nuestros funcionarios están buscando dólares desesperados y van al banco, al BID, al Banco Mundial, los buscan afuera, si los tenemos acá adentro, tenemos que tomar las medidas que tenemos que tomar. Ahora, todo esto que señalamos, ¿cómo lo corregimos? Ese qué hacer, esas dos preguntas, qué hacer y cómo hacerlo. El primer tema es la unidad entre los compañeros. Por eso celebro que acá haya varias agrupaciones que ya están trabajando en el debate interno. Fíjense, para fugarnos de la cárcel lo primero que hicimos fue mezclar los grupos, las organizaciones. Y vaya si había diferencias. Había organizaciones armadas como la nuestra, peronistas, y organizaciones no armadas como los compañeros del ERP o del PRT. Estaba la FARC, que estaba en ese momento en una situación intermedia en sus definiciones políticas, había compañeros de grupos descamisados, había compañeros del CPL, pero además había compañeros dirigentes sindicales, estaba Agustín Tosco, estaban los compañeros de Citraxitán, estaba la comisión interna de los obreros azucareros de la FOTIA, había dirigentes estudiantiles y había muchas mujeres que estaban en el pabellón de arriba que también eran sumamente peligrosas. No eran solamente peligrosos los hombres. Y acá voy a rescatar algo porque como está de moda el tema del lenguaje inclusivo, nosotros ¿cómo nos llamamos a nosotros mismos? Militantes. Todos somos militantes, orgullosamente militantes. ¿Y con qué palabra termina militante? Con la E. Es decir, ya teníamos el lenguaje inclusivo, los militantes, así que podemos decir que éramos de avanzada, no machirulos como estas nuevas generaciones, ¿no? Que las tenemos que... pero quiero decir que el tema de la unidad, empezamos como estamos empezando acá, debatiendo políticamente, buscando las respuestas a todas estas preguntas que tenemos en común. Pero además con una regla muy sencilla. ¿Vieron que decía que Néstor tenía esa libretita que decía cuántos dólares entran, cuántos salen y cuánto me queda? Y en función de eso hacía política. No había que entender más que eso de economía. Bueno, nosotros para el tema de la unidad pusimos una columna que eran los puntos que estábamos de acuerdo. Los puntos que estábamos de acuerdo los teníamos que profundizar. Pero ningún punto de acuerdo se profundiza si no hay acción. Si no está el principio de la acción. Si no se lleva a las políticas concretas. Y otra columna que eran los puntos que no estamos de acuerdo. Y en los puntos que no estábamos de acuerdo, para no sanatear, de irnos por las nubes, la discusión interminable, ¿qué poníamos? Los acordábamos, los marcábamos, los redactábamos y dejábamos que la realidad ingresara para ver cuál era la verdad relativa que más se aproximaba en la coyuntura política. Con esa tabla, esa forma sencilla de entender, trabajamos en la unidad para armar una estructura de la fuga de ese penal de Rawson. Pero además, éramos 130. ¿Cómo se define que en 130 quién es al primero, quién no sale, cómo se organiza un plan de fuga? Hubo que hacer 3 grupos, un grupo de 6, un grupo de 19 y un grupo de 115 casi, ¿no se lee? 115, porque este también participó en la fuga de Rawson. Entonces, había que evaluar los cuadros. ¿Cómo carajo evaluamos cuadros de distintas organizaciones que ni se conocían, de distintas prácticas, para definir esto es el primer grupo de 6, este es el segundo grupo de 19 y estos son los 115? Y estuviéramos todos de acuerdo. Hoy, evaluación de cuadros, creo que hace muchos años que no se hace y es muy importante. Y se definió esos grupos y fueron respetados por todos los compañeros. Pero para eso tiene que haber un colectivo. Si el tema es individual y si la práctica es solamente individual y no hay un colectivo, no hay una estructura organizativa en la cabeza de cada uno de nosotros, es muy difícil definir 3 grupos para una fuga de más de 130 compañeros. Y se pudo lograr. Entonces, cuando planteamos la unidad en términos estratégicos, tenemos absolutamente claro, compañeros, los viejos, los que tienen historia, los que no tienen historia, los jóvenes, todos, porque estamos en el mismo baile, en el mismo barco, en el mismo momento histórico, que si no tenemos claro que a nadie le alcanza con lo que tiene organizado para transformar el país,
a ninguno de nosotros, de ninguna de nuestras agrupaciones. Acá hay 4 agrupaciones, yo tengo una agrupación, somos militantes, donde vamos, construimos, reorganizamos, se llama Causa Nacional, tampoco nos alcanza. A nadie. Si no logramos la unidad en términos estratégicos y no la visualizamos en esa dirección, es muy difícil que podamos enfrentar no solo el 2023, sino la enorme tarea que tenemos de transformar este país en la Argentina. Entonces, para la unidad hay que tener una estrategia, para la unidad hay que tener una idea programática. Creo que el peronismo revolucionario la tiene hace muchos años. Casi le diría que es la única receta que no ha probado el país. Se han probado todas las recetas, menos la receta del nacionalismo popular revolucionario que nosotros propusimos hace muchos años y que seguimos insistiendo. Ese proceso de unidad es una de las respuestas a lo que hay que hacer, fundamentales. Ahora, ¿cómo carajo hacemos la unidad? Primero tenemos que formatearnos los dirigentes que somos los responsables de cada una de las agrupaciones y tener claro que con la quintita propia, con el negocio propio, con la cooperativa propia, no alcanza. Esto como el Martín Fierro, ¿no? Una varilla la cortan y se rompe fácilmente. 2 varillas más difícil, 3 o 4 o 5, a la séptima ya no se puede romper. Bueno, hay que juntar fuerza. Y la primera tarea es para los compañeros que son responsables de cada una de nuestras agrupaciones, tener la conciencia crítica, tener la conciencia histórica, tener la conciencia del momento que está viviendo la Argentina, que es fundamental. Y buscar en las experiencias históricas cómo logramos esa unidad. Yo les contaba el proceso por el cual nos permitió esa unidad fugarnos de la cárcel, de una dictadura, de donde eran cárceles de máxima seguridad. Así que se puede, y depende de nosotros. Ahora, la unidad por sí sola no alcanza, no basta. Hay que acertar en la propuesta política programática del momento. Y hay que tener las condiciones no solo nacionales, sino las condiciones externas. Esto, como decimos siempre, pusimos el ejemplo del huevo, lo explico en términos lo más sencillo posible, del huevo y la gallina. Si el huevo tiene la galladura, o sea, participó el gallo en su gestión, en su gestación, tiene la galladura y tiene las condiciones de temperatura externas de la gallina o la incubadora, nace el pollito. Si los pueblos como la Argentina tienen las condiciones internas para generar los cambios revolucionarios necesarios de transformación, tiene las condiciones internas. Se necesitan las condiciones externas, que es la política internacional. Nosotros no nos podríamos haber fugado de la cárcel de Rawson si no teníamos el respaldo del gobierno de Salvador Allende en Chile, que sabía que nos íbamos a fugar. Nosotros no nos podríamos haber trasladado a Cuba si Fidel Castro no nos ponía un avión de Cubana de Aviación en Santiago de Chile para trasladarnos a Cuba. Después volvimos con aviones comerciales, pero las condiciones internacionales son importantes. La revolución nicaragüense, nosotros participamos en la segunda revolución en el continente, algo que se silencia y que se esconde en este país. Y la revolución nicaragüense no solo tenía las condiciones en la organización de su pueblo y la conducción unificada y la unidad estratégica del Frente Sandinista y las condiciones políticas más amplias que el Frente Sandinista para gestar ese proceso de unidad necesario para la revolución, tenía las condiciones internas, pero colaboró mucho un socialdemócrata que en ese momento era Carlos Andrés Pérez, Dios lo libre y no guarde, si lo traemos ahora, sería casi el diablo, pero ayudó a la revolución nicaragüense, porque tenía expectativas, y porque en su política hacia centroamericana, esa Venezuela nada que ver con la de Chávez, tenía alguna expectativa desde el punto de vista geopolítico. Pero estaba Omar Torrijos en Panamá, un hombre, un coronel que fue un represor de una guerrilla incipiente en Panamá y después se transformó en un profundo líder antiimperialista y muy amigo de nuestra generación y nuestro personalmente, que colaboró con ese proceso revolucionario en Nicaragua. Y estaba México, que ayudó para evitar el bloqueo internacional.
Y estaba Costa Rica, un país democrático, una especie de Uruguay en Centroamérica, con esas contradicciones que tiene Uruguay, y con un presidente que también colaboró y permitió cierta permeabilidad de la frontera. Y, por ejemplo, para nosotros en ese momento, para el Frente Sandinista, era fundamental tener la posibilidad de recibir la cantidad de pertrechos y de logística y de armamentos necesarios. Pero también estaban los montoneros ahí en Nicaragua. Nosotros pusimos una radio noticia del continente que nos costó unos cuantos años y unos cuantos pesos, que era la radio de onda corta que llegaba a la Argentina. Pusimos recursos económicos bastante importantes. Fue una brigada San Martín, fue una brigada médica Masaya cuando se hizo un famoso éxodo táctico que hace el frente de Managua, la capital de Nicaragua, hacia Masaya, una localidad próxima. Bueno, esas fueron las condiciones externas que posibilitaron la revolución nicaragüense. Ahora, ¿cuáles son las condiciones externas que tenemos nosotros? Tenemos un mundo convulsionado por la guerra de Ucrania y de Rusia. Tenemos un mundo que se ubica en un bloque económico diferente, diferenciado, que están los BRICS, está la ruta de la seda, está este bloque entre China, Rusia, India, Indonesia, y del lado nuestro tenés a Brasil, tenés a Chile, el famoso eje ABC que se imaginaba Perón de Brasil, Argentina, Chile. Hoy desde el punto de vista comercial casi diría que ese rompecabezas se arma solito. Fíjense, la burguesía chilena, antes de que tuviera este presidente Boric, este joven presidente en América Latina, ya tiene más del 70% de comercio con China, con el Pacífico. Y es la burguesía, no son el movimiento popular. Era el Piñeira, era el presidente. Brasil de Bolsonaro, la burguesía paulista, está en el BRIC. Y nosotros recién estamos ingresando al BRIC, y es una buena resolución y medida del gobierno que aplaudimos. Porque eso ubica a la Argentina en un mercado a nivel de escala espectacular. Si ustedes suman lo que significa ese mercado para la Argentina, que está ávido de energía y de alimentos, nos coloca en una situación internacional sumamente provechosa para nosotros. Depende de cómo manejamos la situación interna y la economía de la Argentina. Pero tenemos condiciones externas favorables. Tenemos en Bolivia, se recuperó el proceso democrático boliviano. Tenemos Chile, que ganó este presidente de 35 años. Tenemos un maestro que apareció, no estaba en el radar de nadie, como tampoco estaba en el radar de nadie en ese momento Néstor Kirchner, y apareció un presidente peruano, que ahí está, a los tumbos, ¿no? Pero ahí está. Tenemos una situación ahora, dentro de poco en Brasil, también favorable. No pudieron con Nicaragua. Honduras cambió la relación de gobierno. No pudieron con Venezuela. Es decir, y tenemos, si faltaba la frutilla del postre, tenemos Colombia. Un presidente que viene de una organización armada, tan de moda las organizaciones guerrilleras, parece, en el continente. En cualquier momento nos candidateamos nosotros. Nos vamos a presentar acá, me dicen que me presente a elecciones, vamos a traerlo al Pepe, a todos, y nos presentamos a elecciones. Petro, un compañero del M19, una organización muy amiga de montoneros durante muchos años en Colombia. Es decir, hay una situación externa favorable. Tenemos que organizar las condiciones internas, compañeros. Y si no tenemos claro el proceso de unidad, estamos en problema y vamos a perder un tren histórico importante. Y muchos compañeros estaban muy escépticos después de estos hechos políticos que ocurrieron, que tenemos un superministro que está respetando rigurosa y a rajatabla los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y nosotros decimos tenemos que quitarnos el Fondo Monetario de encima. Y algunos dicen son idealistas, son utópicos, eso es imposible. ¿Vieron? Vuelve el posibilismo como bandera. Es imposible sacarse el Fondo Monetario. Y nosotros planteamos que hay una ley en el Senado que puede colaborar, que obviamente el diputado la tiene trabado, pero la han discutido los señores senadores y la han aprobado. Hay un tema central que es el tema de lo que tenemos o tienen ciertos argentinos en el colchón,
hay miles de millones de dólares en el colchón de los argentinos, porque es la moneda de ahorro que tiene y en algunos otros casos de especulación. Y nosotros estamos pagándole a la timba financiera a través de la LELIQ fortunas. Tenemos una deuda de más de 7 billones de pesos con la LELIQ que va todo a la panza del sistema de los bancos, del sistema financiero. Bueno, podríamos llegar a recuperar parte de esos recursos dándole semejante usura, en vez de dárselo a los bancos, a la banca extranjera, se lo damos a los argentinos que tienen dólares, para que los depositen con un plan de ahorro y reconocimiento. Prefiero pagarle la usura a un argentino que a un extranjero. El tema de lo que decimos de las medidas de control del comercio exterior. Es decir, la Argentina tiene formas de resolver el pago del Fondo Monetario Internacional. El tema es de decisión política. El tema es de decisión política. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a vivir dentro de 14, 13 meses ya, el 2023. Y en esto hay que tener claridad. Entonces ahí planteamos en el cómo estos temas que nos parecen centrales. Y además, hay que generar en ese proceso de unidad, dentro del Frente de Todos, un reagrupamiento de eso que llamamos el peronismo revolucionario, los compañeros que acuerdan con esa propuesta programática, de las viejas y nuevas generaciones, porque no es un tema generacional esto, es un tema político, ideológico, de organización y de programa, y de decisión. Y generar esa alternativa dentro del Frente de Todos es fundamental para dinamizar. Y cuando vemos esa falta de, esa desazón de los compañeros cuando aparece, vean, si Guzmán hubiera tomado las medidas que toma Massa, le estaríamos tirando piedra por todos lados. Porque a Guzmán lo echamos casi por el menos del 60% de las medidas que está tomando Sergio Massa, nuestro superministro dentro de nuestro gobierno del Frente de Todos. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? Porque es nuestro propio gobierno. Y acá estamos medio parecidos al 73-75. Tenemos ese pequeño problema. Ahora, bueno, la estrategia de poder, decía el compañero, exactamente. ¿Cómo enfrentamos? Primero, nosotros no podemos aspirar a ganar las elecciones de 2023 con un pueblo desmovilizado. Que se quede en el conformismo, que nos sigan bajando los salarios, que sigan remarcando los precios y que no pase nada, que aumenten las tarifas, las vamos a sentir en los próximos meses. Tenemos que movilizar nuestro pueblo con eso que yo decía al principio, de esas 5 variables. Sin confundir al enemigo. Identificando los responsables, los que se llevan la riqueza de nuestro país. Y planteándole al gobierno la propuesta de soluciones. Ahora, para eso hay que generar conciencia en nuestro pueblo, organización de nuestro pueblo y movilización de nuestro pueblo. Cuando los compañeros se nos caen porque ven esa política económica y dicen, estamos perdidos, si nuestro gobierno hace esto, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo recuerdo 2 cosas de ahí. En el 2017 nos decían, en la época de Macri, que había Macri hasta el 2023, que era imposible ganar a Macri, que Macri nos iba a destruir y ya estaba la batalla derrotada. La derrota es cuando no se lucha, la victoria es cuando se lucha, eso es claro. Inventamos el año 2019, generamos una política de unidad y se empezó a generar una nueva mística política en nuestro pueblo y se logró derrotar electoralmente al macrismo. Ahora, vista el 2023, uno dice es muy difícil. Es más fácil que en la etapa anterior. El 2001, en el medio de la crisis económica, yo tenía la gomería y tenía 7 monedas. El Patacón A, el Patacón B, el Lecor, el Federal, 7 monedas, los pesos nacionales, para vender una cubierta y hacer un servicio mecánico. Y cuando la teoría económica, acá hay algunos economistas que dicen que cuando un país pierde la moneda se disgrega. La Argentina no se disgregó, rompió los manuales. Todos los manuales económicos los hemos roto en la Argentina. Y en poco tiempo, ¿saben quién terminó de pagar el Patacón A y el Patacón B? El gobierno provincial de Scioli. Pero como hay una provincia de Buenos Aires poderosa, todo el mundo apostaba al Patacón, porque sabía que eso que era un bono con intereses, como la LELIQ, el más chiquito. El mismo sistema, que con los intereses se pagaban más. Entonces, esa crisis económica del 2001, cuando llegamos a la elección en 2003, no había liderazgo político en la Argentina.
había una dispersión política. Y veníamos de un menemismo todavía fuerte. Y se presentó Néstor Kirchner en esa coyuntura difícil económica, casi terminal de la Argentina, y se generaron 12 años de recuperación de derechos que hoy estamos recordando y añorando en nuestro país. Entonces, peor que el 2001 o que el 2003 no estamos. Nosotros tenemos un liderazgo, el de Cristina Fernández de Kirchner, por eso el magnicidio y por eso ese nivel de violencia es fundamental que tengamos claro para no ser ingenuos en la etapa que vamos a enfrentar en estos 14 meses de elecciones. Que ya estamos acostumbrados los argentinos, porque cada vez que vienen elecciones hay intentos de bomba, hay determinados hechos de violencia que tratan de desvirtuar esta realidad. Pero el sistema neoliberal que sigue dominando a la Argentina es esencialmente violento y requiere esta política de odio para recuperar y ganar sectores y de enfrentarnos y dividirnos. O sea, en la división no solo actúan nuestras concepciones, actúa el enemigo también. Y esa política de odio le dio al macrismo la posibilidad de un triunfo, sumado a la división del campo nacional y popular, le dio la posibilidad de que ganaran las elecciones de medio término en 2021 y les permitió en la elección final sacar el 40% después de un gobierno desastroso. Entonces la violencia esa que significa el nivel de pobreza, ese discurso del odio, es intrínseco del sistema económico. Y eso lo tenemos que tener claro. Si no cambiamos el sistema económico es muy difícil construir una pacificación y la paz entre los argentinos. O sea, lo requieren, lo necesitan. Por eso digo que el magnicidio de Cristina no es de ninguna manera el final de esos actos de violencia. Es la continuidad de esos actos de violencia. Y tenemos que estar alerta, y por eso el tema de organización del campo nacional y popular es fundamental. Y por eso me encanta esa frase que tiró nuestro pueblo en esas plazas, que es: Cristina cuida al pueblo, el pueblo cuida a Cristina. O sea, una relación entre el líder y su pueblo. Ahora, no alcanza solamente con el liderazgo. Y acá está la responsabilidad nuestra. Tenemos que construir una alternativa política con un programa político alternativo, que no es lo que estamos implementando en el gobierno. No es lo que está llevando nuestro gobierno en estos momentos. Y esa situación, además de generar la propuesta, hay que movilizar nuestro pueblo y hay que confrontar con el tema del salario, con el tema de los precios, con el tema de las tarifas. Le tenemos que decir a nuestro pueblo que hay otra forma de resolver estos temas. Y eso es fundamental si queremos ganar las elecciones del 2023. Entonces, construir la alternativa política, tener claro la unidad estratégica como elemento, tener claro la identificación de dónde está el enemigo principal, encontrar esa propuesta de unidad sin que ninguno de nosotros, los dirigentes de cada una de las agrupaciones, se sienta menoscabado, siempre con una silla vacía en ese proceso de unidad, para que ingrese sea más importante de los que ya estamos y no podamos combatir ese sectarismo, ese dogmatismo desde el punto de vista político. Son medidas que son esenciales en esa propuesta política. Cuando estamos recorriendo el país, y no es solamente, repito, un tema generacional, porque los que estamos en esta coyuntura política somos viejos, jóvenes, intermedios, somos todos los argentinos. Entonces tenemos que trabajar clarísimamente en esa dirección. Esto es lo que queremos debatir, compañeros. Estos son los temas centrales, me parece. Y bueno, quiero agradecerles la presencia y espero no haber sido muy largo en la exposición. Les mando un fortísimo abrazo, muy contento de estar nuevamente en La Plata. Y les quiero decir, La Plata siempre generó un nivel de cuadros políticos y de activismo muy importante. Yo le contaba acá a los compañeros que los que somos del interior, cuando veníamos a La Plata veíamos tantos militantes, lo primero que íbamos a la reunión nuestra de Confederal, decimos, che, hay que sacarle La Plata a militantes que tienen reemplazos como los jugadores de fútbol, porque están tapando a otros jugadores. Y los compañeros gustosos iban al interior a reforzar nuestro país. Así que muchas gracias, compañeros, y espero que esa tradición siga vigente.